Continúa el Zohar pasando dentro del mismo tema que hablamos, y voy a retomar un poco este último punto. En esta parashá nos habla el Zohar de que se hace un conteo, y una pregunta que siempre nos hacemos es: ¿y qué acaso Dios no sabrá cuántos están dentro de un conteo, dentro de un censo? ¿Qué acaso se le habrá perdido un alma? No, la pregunta es si realmente puede contar contigo. Y si puede contar no solo contigo, sino si puede contar con tu verdadera esencia, que esa es la única razón por la cual te creó, para contar con tu esencia. A Kadosh Baruj Hu no le sirve mi esencia de Carlos, ni la esencia de Pepe, ni la esencia de Guadalupe en mí. No, lo que le sirve es mi esencia para fundirse con su esencia. Por lo tanto, cuando se hace un censo, es para saber si puede contar en particular con la esencia de esa persona. Para que tú puedas ser contado, repito, otro tiene que contar contigo. Y concluí la clase anterior: ojalá que ese que cuenta contigo sea la fuerza creadora, porque nuestra mano es muy pequeña y esa fuerza es muy grande. Platicaba con una persona de negocios y me decía: oye, agradezco mucho esta colaboración y esto que hemos hecho. Es que nosotros no hemos hecho nada. En la medida que nosotros somos más nada, nos fundimos con la esencia del todo. Y cuando tú te fundes con la esencia del todo, lo único que no necesitas es ser algo. Y en la medida que quitas ese algo y solo dejas tu esencia, cuando se funde con la esencia del todo, se vuelve una esencia única e irrepetible del todo. Esto es muy profundo. Akadosh Baruj Hu es único e irreplicable, pero también cuando se funde contigo, esa fundición es única e irreplicable. La experiencia que tuvo una persona es única e irreplicable, y el Creador está viviendo esa experiencia contigo, solo contigo. Por eso te necesita, porque Él se autoexplora, se autoexperimenta a través de ti, cuando tú le permites participar. Solo cuando tú le permites participar. Maestro, se está cortando su... Ahora bien, continúa el Zohar pasando dentro del mismo tema a una de las etapas que a mi juicio es la más terrible y angustiante de toda la narrativa en la Torah, y es la experiencia que vivió Aarón a Cohen. Aarón participó en la creación del becerro de oro, y voy a tratar de narrarlo quizá de la forma como nunca han escuchado anteriormente y como lo explica el Zohar, lo que representó esto para Aarón, y se van a dar cuenta que lo que nosotros hemos vivido o sufrido poco es comparable con lo que vivió Aarón, y aprender de esto es una gran experiencia. Nos dice el Zohar que la intención de Aarón era buena. Cuando le propusieron crear un becerro de oro, y con esto vamos a entender que esto es un código, Egel, becerro, es Ain, Gimel, Lamed, que son las primeras letras de 3 palabras,
La Ain es Ainara, la envidia. Lo que quería ese becerro estaba lleno de la fuerza de envidia. Gilui Arayot, promiscuidad. Y por último, la Shonara, la mala boca. Esas eran las tres energías que constituyen un becerro de oro. No hablamos del becerro bíblico. Hablamos de estas tres fuerzas que dominan al mundo y que vienen de la serpiente primordial, de la cual se infectó la humanidad. Nos dice entonces el Zohar que la intención de Aarón era buena. Estaba tratando de frenar estas fuerzas para constituir este acto de idolatría asqueroso. Pero muchos hijos de Israel, claro, dice el Zohar, hijos de Israel, no solamente dice el pueblo, no, dice el Zohar, hijos de Israel, se juntaron con la multitud mixta, con los Erev Rav, en sus corazones. Y esto hay que explicarlo. No es que se hayan juntado físicamente para hacer el becerro de oro, pero quiere decir que sí hubo una intención de participación en ello desde su corazón. A veces tenemos un trabajo donde de pronto nos damos cuenta que es muy adversa la situación y nos sentimos sumamente incómodos, porque hay mucha envidia, porque hay mucha mala boca, y nos damos cuenta que empezamos a tener problemas. Pues muchas veces ese es el indicador de que la fuerza creadora nos está tratando de expulsar de ahí, porque no es bueno estar en ese ambiente para nosotros. Y nosotros nos resistimos y queremos seguir en ese ambiente porque nos es cómodo. No es que se hayan reunido físicamente para ellos hacer algo malo, pero quiere decir que hubo una participación, participaban en el mismo ambiente. Su intención no fue correcta. Por eso entendemos que cuando regresó Moshe, nos dice el Zohar que tuvo que purificar y limpiar a toda la nación santa por ese error. ¿Qué es la nación santa? Santa es Kadosh. Todos aquellos que conectaban con el otro lado, ya no conectaban con el otro lado. Había que volverlos a reconectar a todos. Es decir, no solo a unos cuantos, sino a toda la nación. ¿Y por qué a toda la nación? Porque uno influye sobre el otro. Tú no puedes tener una persona con envidia en tu familia, porque automáticamente contamina toda tu familia. La levadura que cae en el pan no afecta solamente un trocito de la masa, afecta a toda la masa. Y yo siempre digo, si tú tienes una botella de vino, del más fino del mundo, con una sola gota de veneno que le caiga, se envenena todo el vino, no solamente la porción que tocó la gota. Ahí es donde debemos comprender que el actuar de uno, un compañero de trabajo, un hermano, una hija, un hijo, un tío, uno de tu familia, que no esté conectado, afecta a todos los demás. Por eso el pueblo judío ha aprendido a vivir en guetos, separado, aislado, para no contaminarse. El acto donde le dio de beber las cenizas del becerro de oro Moshe a todos fue cuando fueron limpiados. ¿Qué es el acto de beber las cenizas del becerro? Es decir, hacer pedazos todas las malas cualidades que estaban en la intención que se puso para ese acto. Y no quedaba en ellos, así lo dice el Zohar, toda esa basura, promiscuidad, hablar mal del otro y envidia es basura, literalmente con palabras del Zohar. Vamos por un momento a entender qué es esa basura. Repito, Hegel,
becerro es un código que hace referencia a Ainara, mal ojo, Giluyarayot, promiscuidad, y la Shonara, mala boca. Eso es llamado basura, el mal ojo, la envidia, las relaciones sexuales impuras. Y puede haber una relación sexual impura incluso dentro del matrimonio, porque no todas las relaciones dentro del matrimonio, dentro de la pareja, son necesariamente puras y santas. Quiere decir que hay pureza física y que hay conexión espiritual. Y tercero, hablar mal del otro. Aprendemos una lección muy interesante, y es que Aarón pensó en tratar de hacer tiempo para que bajara Moshe. Por lo tanto, cuando lo forzaron, porque hay que entender que el punto de cambio era, le dijeron, o nos ayudas con este nombre inefable que tú conoces a construir un nuevo Dios, o te matamos. Y ojo, está escrito en la Halajá que una persona, si está en riesgo de vida, debe intentar salvar su vida, porque la vida es primero. Aarón entonces dijo: quítense los zarcillos de las orejas, es decir, las aretas, los aretes. Imaginemos cuánto tiempo tardaría la gente para reunir y construir una estatua enorme de oro a partir de aretes, de zarcillos. Obviamente se necesitan muchas aretas para poder hacer esto, mucho oro. Sin embargo, nos narra el Zohar que la gente ni siquiera se quitó las aretas, las desgarraron de las orejas, incluso estaban ensangrentados por hacerlo precipitadamente. ¿Cuál es la enseñanza? Que cuando se requiere reunir dinero para algo negativo, la gente lo hace de forma inmediata. Cualquier clase de idolatría, rápido reaccionamos. Hasbe Shalom. Pero cuando se requiere dinero para hacer algo del Creador, ahí la cosa tarda mucho tiempo. Y voy a poner un ejemplo. Si se te descompone el coche, no piensas en la forma cómo arreglarlo. Pero si necesitas un libro para estudiar Torah, eso es algo que tarda tiempo para conseguir el dinero y el ahorro respectivo. Pues está escrito que así, de la misma forma como utilizamos estos impulsos para lo que es Kadosh, lo que es santo, también así el cielo se comporta hacia nosotros. Eso es una tarea muy importante. Está escrito como un ejemplo, lo ha dicho mi maestro: todo lo que tú gastes en tu mesa de Shabbat, nada te va a hacer falta. Pero somos tan racionales que pensamos que poniendo una servilleta más barata, que poniendo el vino más barato, comprando la comida más barata, no entiendes. Al contrario, estás quitándole potencia a tu mesa de Shabbat. Estás quitándole gasolina a tu Ferrari y le estás metiendo agua. Cuando tú empiezas a conectar con esa potencia y empiezas a usar tu mesa de Shabbat como esa herramienta, con esa fuerza, sabes cómo utilizarla, entonces es cuando empiezas a tener control de algo que normalmente no conoces con tu lógica racional. Porque no es que estamos haciendo ritos, no, es que estamos ocasionando ciertos arqueotipos para efectos de conectar con una conciencia superior en la cual tenemos capacidad de actuar. Pues esto también lo sabían los que ocasionaron el becerro de oro, que si ellos ponían toda su fuerza en arrancar los zarcillos y en actuar de esa forma, el resultado iba a ser muy bueno. Entonces Aarón pensó que tardarían mucho tiempo, porque lo primero que dijo es: para que se quiten las aretas, las que tienen aretas son las mujeres. Van a tener que ir a discutir con la esposa
y las cabezas de familia para convencerles que se quiten. Imagínense, aretas de oro para construir el becerro. Pues no fue así. Fueron capaces de ir y arrancárselos de las orejas para entregarlos de forma inmediata. El Zohar cuenta que fueron miles y docenas de miles, así, docenas de miles, los que colaboraron para dar el oro muy rápidamente. Es decir, ¿qué significa esto? Que conectaron con todas las fuerzas superiores del lado izquierdo, independientemente de la cantidad de personas que participaron. Eso es lo que significa. Nos explica el Zohar que por eso muchas veces los prosélitos, es decir, las personas que se acercan supuestamente para conocer de la Torá, de los secretos del pueblo de Israel, a veces los prosélitos son tan malos como una llaga en la piel para Israel. Son personas que supuestamente, esto es un Erev Rav, quiere formar parte de este pueblo, pero en realidad solo está ahí por una situación de conveniencia propia. Aclara el Zohar que las personas que actuaron así no eran precisamente conversos. Por eso aprendemos que en el judaísmo se exige la conversión para formar parte de una comunidad. No es una conversión física, es una conversión en la esencia de la persona. Porque hay llagas históricas de lo que se ha perdido por este tipo de conciencias malvadas. Así, en palabras más simples, desciframos lo que expresa el Zohar. Aarón cometió un grave error. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, casi con lágrimas narrando esto, no fue precavido lo suficiente como para comprender que Aarón no estaba solo, estaba junto con 2 magos egipcios que participaban en la realización del becerro, que no eran personas cualquiera. Y los voy a nombrar una sola vez, pues su nombre es despreciable. Su nombre de los 2 magos que estaban con Moshe eran Yunus y Yambrus. No lo repito más. Que no eran nada más ni nada menos que los hijos del hechicero Bilam. Nietos, escuchen esto, nietos de Labán. Y solamente quiero recordar en este punto que Labán fue el suegro de Jacob, para que imaginemos el tremendo peligro en el cual estuvo Jacob durante muchos años, viviendo a su lado, y que lo intentó matar a Jacob varias veces. Imagínate nada más, como decimos, qué suegrito, abuelo de estos 2 malhechores, que fueron los que constituyeron la caída, literalmente, y casi el exterminio del pueblo de Israel. Entonces, Aarón no se protegió de estos 2 sabios de la hechicería. Uno estaba enfrente de ellos, mientras que el otro estaba haciendo magia. Es decir, uno estaba inocentemente viendo a Jacob, pero el otro estaba atrás haciendo magia. Dice que tomaron 2 tercios en una mano y 1 tercio en la mano del otro. Es decir, lo que hicieron fue, a través de su magia, inclinar toda la fuerza 2 tercios en el lado izquierdo, y de los mundos superiores de Briá, Yetzirá y Asiá. Por eso son tercios. Briá, Yetzirá y Asiá precipitaron toda la fuerza astral a este mundo, y utilizaron también, lo dice el Zohar, toda su fuerza verbal. Está escrito que Aarón tomó en sus manos el oro y lo formó con un buril.
De este buril, que es una herramienta, lo vamos a hablar más tarde. Justo cuando pasó la sexta hora, aquí entendemos que los horarios sí importan. La primera hora es cuando sale el sol. La sexta hora, por ejemplo, si el sol sale a las 6 de la mañana, estaríamos hablando de las 12 del día. Es decir, pasando el mediodía solar, donde todas las fuerzas del mal son liberadas, aclara el Zohar que tomaron el oro que arrancaron de sus orejas. ¿Pero por qué dice esto? Si ya lo habíamos dicho, ¿para qué lo repite? Por lo que está involucrando que tomaron el oro, pero con toda la intención tan nefasta con la cual lo hicieron. Ni siquiera escatimaron en eso para hacerlo, porque dice el Zohar, así se tiene que hacer para hacer magia. Hay que poner toda esa intención nefasta para que les funcione. Pero recordemos que en el tema de la perforación de las orejas hay algo, que hay un secreto que está escrito en la Torá. En Vayikra, capítulo 25, versículo 55, está escrito: para mí, los hijos de Israel son siervos. Así lo cita el Zohar. Pero al que se vende a otro, sus orejas le son perforadas. Hay una parte de una parashá que dice que debes de dejar a un siervo de Israel libre, pero que si no se quiere ir y quiere seguir siendo tu esclavo, le perfores la oreja. ¿Por qué las orejas? Porque es aquel que quiere permanecer atado al lado izquierdo. No conecta con Biná, que está relacionado con Shema, que está relacionado con el oído. Ni siquiera pidieron joyería a sus esposas e hijas, sino que ellos mismos arrancaron incluso los zarcillos de sus propias orejas. ¿Qué significa? Que dañaron el llamado de la voz que hubo en el Sinaí. Y Sinaí es la misma gematria que Sulam, 130, escalera. Es decir, no les interesó conectar con el mundo superior, sino utilizar todas las fuerzas para su propósito. Eso es literalmente, dice el Zohar, peor que venderse como esclavo. Literalmente, rasgaron Biná, revelaron que no tenían porción en el nombre santo. ¿Qué significa esto? Aquella persona que prefiere luchar con su fuerza y rechazar toda la sabiduría del cielo. He tenido personas en mi vida que les he ofrecido toda la sabiduría del cielo y al final te dicen, no, yo quiero luchar con mi fuerza porque yo quiero demostrar lo que soy. Eso es rasgar Biná. Eso es arrancar los zarcillos de las orejas para que se entienda. Dice el Zohar que al empezar la hora séptima, levantaron con sus manos las manos de Aarón. Es decir, unieron las manos con las de Aarón. Por ello las palabras que dice de Aarón, y lo tomó en sus manos, no se refiere a que lo tomó Aarón, se refiere a dos, es decir, a los dos magos egipcios que estaban con él. Tan pronto como recibió en sus manos a Aarón, una voz dijo, mano contra mano, el perverso no quedará impune. Esto está en Mishlei, capítulo 11, versículo 21. Se refiere a que en este momento esos dos habían traído el mal al mundo. Esos magos sabían que Malhut se alimenta por la derecha, por Gesed, y que Aarón tenía ese Gesed. Lo voy a explicar. Sabían que para poder precipitar algo en este mundo, solamente lo podían hacer por la derecha de Aarón.
el Gesed. Por lo tanto, los magos alzaron las manos de Aarón para que se uniera al otro lado. Esto es verdaderamente perverso. Es como tomar las manos de un inocente para que le dispare a otro inocente por parte de un perverso, para que lo entiendan. Aarón cometió un grave error. Debió primero poner el oro en el suelo y decirles: pongan primero el oro en el suelo y después levantarlo del suelo. Pues de esa forma, dice el Zohar, no hubieran logrado nada. Pero lo tomó directamente de la mano de ellos. Y aprendemos aquí a no dar la mano a nadie. Ojo, regla. No dar la mano a nadie si no es estrictamente necesario. Si lo hubiera tomado del suelo, toda esa fuerza de ellos hubiera quedado debilitada por la tierra. Por otro lado, tomó el oro, Aarón, y lo envolvió. Lo ocultó con un lienzo, en lugar de mantenerlo visible. Por lo tanto, primer error, no ponerlo en el suelo. Segundo error, tomarlo de mano de ellos. No se toma algo que viene con la energía de una persona promiscua, envidiosa, de mala boca. Cuando tú tomas de esa persona, estás tomando la energía de esa persona. Y fue guardado entonces. Tercer error, lo ocultó de la vista. Porque las cosas que han de ser reveladas deben de ser ocultadas primero. Entonces, en lugar de mantenerlo como algo revelado, la intención desde un principio, lo ocultó. Entonces, dice el Zohar, todo se volvió definido. Es decir, nada pudo alterar su esencia maligna. Pero vamos a hablar del buril. El buril es la herramienta con la que se formó el becerro. Dice que el libro de Enoch, el libro de Enoch dice que nacerá un hijo de la cabeza blanca. Así lo dice el libro de Enoch. La cabeza blanca representa el Gesed, la clemencia. Se refiere a Aarón. Aquí refiere el Zohar a los cuya carne era carne de asnos. Esto está en Yehezkel capítulo 29, versículo 20. Es decir, se refiere a la demonia Lilit, que se alimenta del desperdicio de la semilla, del Zera Levatalá. Ese buril era el punzón maligno de Enoch, que era una herramienta que tenía, donde tenía una serie de grabados de todas las imágenes de los ídolos. Por lo tanto, el becerro fue creado con una herramienta para hacer idolatría. Esto tiene un secreto. ¿Cuál es la herramienta para hacer idolatría? Mala boca, envidia, promiscuidad. Esas son las herramientas de idolatría. Ellos juntaron dos espíritus. La halajá judía prohíbe arar un burro y un toro juntos. Pues ellos juntaron el espíritu de la forma de toro y la forma de asno. Es decir, unieron dos demonios, el masculino y el femenino. Toro es samechmem, todo aquello que te aleja de la Torah. Y asno es Lilit, toda la promiscuidad sexual. Unieron los dos. Por eso cuando conoces a una persona que es materialista y que es promiscua, está dominada completamente, no por uno, sino dos demonios. Por ello dice, y lo hizo un becerro fundido. Quiere decir que fundieron estas dos fuerzas. Y dijeron, así dice, y dijeron, en Shemot 32, versículo 4,
Repito, dice, y dijeron. ¿Cómo? Si dice dijeron, pusiera Aarón. No, no se refería a Aarón, que dijo algo. Él no dijo nada, él estaba callado. Los dos magos que hablaron, y el peso de todo el oro, dice, era de 125 canterín, que es una medida. Aarón construyó un altar enfrente. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, construyó un altar enfrente. Nuevamente su intención fue buena, pero dice el Zohar, fue insuficiente, pues arrojó fuego al fuego, es decir, le dio poder al otro lado. Cuando tú tienes un conflicto con alguien y le agregas más conflicto, es fuego al fuego. Cuando dice Aarón lo vio, no es que vio al becerro, no, vio que el otro lado estaba creciendo muy fuerte. Y si Aarón no hubiera construido el altar que construyó para contrapesar la fuerza del lado izquierdo, literalmente dice el Zohar, todo el mundo hubiera regresado a su estado destruido. Todo el mundo hubiera sido destruido. ¿Qué hizo? Digamos que un bandido ya estaba suelto. Lo que hizo Aarón es, al menos le puso la imagen del rey para que se detuviera. Y su fuerza y su poder fueron debilitados. Les estoy simplificando una narrativa un poquito extensa del Zohar. Aarón se fortaleció con ese altar. Y con esa corrección que hizo Aarón, Malhut también se fortaleció. Es decir, esa rectificación que hacemos en Malhut, nuestra rectificación debilita el otro lado. Por eso está escrito, mañana es fiesta para Hashem. Decía, mañana es fiesta para Dios. Eso dijo en Shemot capítulo 32, versículo 5. No se refería a que era fiesta para el becerro, sino porque Akadosh Baruj Hu desataría toda una serie de eventos para destruir toda esa maldad. Esa era la fiesta. Tristemente, Akadosh Baruj Hu le dice a Aarón, Aarón, estos dos magos te atrajeron y lo que ellos deseaban. Por tu vida, 2 de tus hijos caerán y serán tomados por este error, por este pecado. Veamos la importancia de no desviarse por ninguna causa de la derecha. Todo tiene consecuencias. Está escrito en Devarim capítulo 9, versículo 20. Y con Aarón se enojó Hashem como para destruirlo. Así dice, con Aarón se enojó Hashem como para destruirlo. Pero se refiere a sus hijos, porque está escrito, destruí su fruto de arriba. En Amós capítulo 2, versículo 9, se refiere a los frutos del hombre, que son sus hijos. ¿Cuál es la ley de causa-efecto que hay aquí? Así como él puso el becerro que tenía del otro lado en el fuego, así también sus hijos ofrecieron fuego extraño, que es el otro lado frente a Hashem. Por lo tanto, los hijos de Aarón fueron tomados por este error del becerro de oro. Por eso, cuando los hijos de Aarón fueron fulminados por poner fuego extraño, Aarón solamente cayó, solamente se silenció, porque sabía el error que había cometido. Ahí nos da Aarón el mayor ejemplo de la humildad y de la resiliencia. Todo momento Aarón trató de hacer tiempo para que llegara Moshe, insiste el Zohar. Sin embargo, cuando él llegó y se dio cuenta de toda la situación, ya no destruyó el altar Moshe, porque a Moshe se dio cuenta que era el altar de Aarón, no del becerro. Por eso dice,
y tomó el becerro que habían hecho. Es decir, Moshe se dio cuenta que el altar no era para poner el becerro, sino que era el altar que había construido Aarón para contrapesar la fuerza del lado izquierdo. Por eso, en Shemot 32, capítulo 32, versículo 20, dice, y tomó el becerro que habían hecho. No dice, y destruyó el altar, solamente tomó el becerro. Y cuando gritó a Aarón, mañana es fiesta para Hashem, la palabra que utiliza para fiesta es la palabra Hag. Y Hag, los Hagim, son las fiestas. Fue igual que el texto que está escrito en Joná, capítulo 3, versículo 4, y proclamó y dijo, quiere decir que ambos hicieron llamados a un juicio. Es decir, profetizó con el espíritu del altar, que es Malhut. Y les recuerdo que Malhut es la matrona, es la gota de semen. Ahí está la fuerza para llamar a ese juicio. La palabra Hagá significa romper. De ahí la importancia que aprendemos que los Hagim, las fiestas, rompen la impureza de Malhut. Por eso quien se brinca una fiesta pierde la oportunidad de hacer la rectificación que hace esa fiesta. No es la fiesta, es el momento cósmico que tiene ese lugar. Por lo tanto, hubo 3 tipos de juicio. Así como utilizaron la fuerza de 3 mundos, Briá, Yetzirá y Asía, primero hubo una plaga, como está escrito en Shemot 32, capítulo 32, versículo 35. Segundo, la actuación por medio de los levitas que mataron entre los hijos de Israel, a los que se sumaron a las multitudes mixtas. Y tercero, entregó a los hijos de Israel para beber las cenizas del becerro de oro. Esta fue la rectificación de las 3 fuerzas que utilizaron en los 3 mundos. Porque Hag se refiere a la matanza de los levitas. Esas cenizas que bebieron los hinchó y los mató al amanecer. Aarón fue salvado en síntesis solo por una cosa, porque nunca tuvo una mala intención. De aquí la importancia de la intención en las cosas. El error de los hijos de Israel fue el permitir que otros pecaran y no entender en el sentido del juicio, si de no relacionarse con aspectos que son ajenos a tu esencia. Narra el caso de Yaravam, uno de los reyes, o una de las figuras de Israel, que pecó e hizo pecar a otros, puesto que tomó, así dice, mal consejo. Es decir, el consejo del otro lado, a eso se refiere. Tomar mal consejo es tomar consejo del lado izquierdo. Tomar mal consejo es tomar el deseo de recibir para sí mismo. Esto hace referencia a que cuando una persona se aleja de la Torá, induce a otros a seguir a su camino. Por eso, y lo digo con mucho respeto y a veces con dolor, si un hijo tuyo se aleja de la Torá, se aleja también de ti. Se aleja de la fuente y corta toda fuente de bendiciones que proviene de Jochma y Biná. Un hijo tuyo se aleja de la Torá, se aleja de toda la fuente de bendiciones que proviene de Jochma y Biná. Sin embargo, a pesar de la culpabilidad, explica mi maestro, no le gusta a Kadosh Baruj Hu que se hable mal del pueblo de Israel. A pesar de la culpabilidad,
no le gusta que hablen mal de su pueblo. Por lo tanto, si alguien es del pueblo de Israel y actúa mal, cállate, porque a Kadosh Baruj Hu no le gusta que hablen mal de su pueblo, a pesar de la culpabilidad. Algo muy interesante que voy a explicar, que está sumamente codificado. ¿Por qué fue un becerro y no un toro el que construyeron? Finalmente pudo haber sido un asno, refiriéndose a la demonia, o un toro, refiriéndose al otro demonio, Samechmem y L-I-L-I-T. Si en realidad el primer ropaje, la primera vestidura que tiene el lado izquierdo es un toro, es decir, lo primero que ocurre con una persona es alejarse de Jochma y Binah, alejarse de la Torah. Esa es la primera forma de influencia del lado izquierdo. Lo que intentaron es, fíjense, esto es muy profundo y está muy codificado. Ellos creían que tendrían todo el poder de este mundo si tuvieran todo el poder del lado de Elohim, si tuvieran toda la fuerza y el control de la naturaleza, porque Elohim tiene la misma gematría de la palabra Atevá, que es naturaleza. Querían tener todo el poder sobre el lado femenino, sobre Malhut. Es como aquel que quiere ser muy poderoso en la tierra, por decirlo así. Su intención era tener todo el dominio sobre el mundo físico, pero grave error. A través del ocultamiento del Creador en la naturaleza. Se les olvida que Elohim, la naturaleza, es la vestimenta del Creador, no el Creador, no es la fuerza creadora. El atardecer, las montañas, el sol, las estrellas, no es más que la vestimenta de la creación. Y este es un gran secreto, que cuando se genera esta fuerza que es llamada la madre, ¿por qué? Porque es solamente la manifestación de toda esa belleza, por decirlo así, de toda esa grandeza. Esta también detiene, el Zohar dice, el brazo del rey y el látigo, que son metáforas para encaminar juicios. Es decir, se les olvida que lo que mantiene la armonía dentro del mundo físico es la posibilidad de no desencadenar juicios duros. Y que cuando tú actúas en el mundo físico y tratas de tener control sobre el mundo físico, inconscientemente va a venir una fuerza que estabiliza ese desequilibrio con juicio para volverlo a nivelar, a equilibrar. 3 veces Akadosh Baruj Hu le dio a entender a Moshe que quería destruirlos. Vamos a ver esas 3 veces. En Shemot, capítulo 32, versículo 10, le dice primero, déjame. Y luego le dice que mi cólera se encienda contra ellos y los consuma. Eso es lo primero que le dice, déjame. Es decir, ese es el látigo. Es cuando Akadosh Baruj Hu actúa detrás de ese escenario. El segundo le dice, y haré de ti una gran nación. Es decir, ya no quiero nada con ellos, solamente con un hombre como tú, Moshe. La primera es déjame. La segunda es que mi cólera se encienda sobre ellos y los consuma. Y la tercera, haré de ti una gran nación. Esa es la tercera. Es decir, Akadosh Baruj Hu estaba, en pocas palabras, dispuesto a destruir a todo el pueblo y a volver a construir una nación nueva, destruir toda la humanidad, para construir algo nuevo a partir de la semilla de Moshe.
Pero la sabiduría de Moshe impidió que esto ocurriera. Vemos todo este proceso del becerro de oro. Prácticamente entendemos todo el secreto oculto. Quien comprende esto, para efectos de hacer la redención del mundo. Lo vuelvo a repetir. Todo este proceso del becerro de oro es para que podamos entender el secreto oculto para efectos de hacer la redención del mundo. Y es que Moshe iba a ser el Mashiach del mundo. Pero su error fue llevarse a los egipcios, que generó todo esto. Aprendemos que nuestra sabiduría puede ser muy grande, pero jamás debemos desobedecer una orden del sistema creador. Porque tú rompes una regla del sistema y todo se altera. Adán tenía toda la sabiduría de los secretos del cielo. Pero cuando se separó del árbol de la vida, es decir, se separó de la sabiduría de los secretos del cielo, descendió y perdió ese conocimiento. Ojo, este es un estereotipo. Repito, se separó de los secretos del cielo, cayó, descendió, perdió todo ese conocimiento. Conoció el mal y abandonó el bien. Uno que es atraído tras el mal no puede recibir el árbol de la vida. Por eso siempre hay una voz que habla antes a la persona que proviene de Biná. Por eso está escrito: tu voz oí en el jardín y temí. Esto está en Bereshit capítulo 3 versículo 10. Es decir, en el corazón de Adán hubo algo que le dijo: estoy yéndome por el lado incorrecto. De la misma forma, cuando todos los hijos de Israel estaban en el monte Sinaí, antes de que pecaran, toda la suciedad de la serpiente fue separada de ellos, porque la inclinación del mal fue completamente anulada de este mundo. Todo el pueblo estaba unido al árbol de la vida. Se elevaron a los más altos niveles y no bajaron. Eso literalmente significaba la redención de toda la humanidad. ¿Qué significa? Un mundo sin muerte. Akadosh Baruj Hu los había rodeado de cinturones de las letras de Yud Ke Vav Ke, de tal manera que la serpiente no podía tener ningún poder sobre ellos. Por eso el Arizal dice que aquel que todo su momento visualiza el nombre de Yud Ke Vav Ke, ningún poder negativo hay sobre esa persona. Fue en el momento que ellos se separaron del árbol de la vida que nuevamente el otro lado tomó control de ellos. Y ahí es cuando hicieron el becerro. Los que participaron, excepto los levitas, por supuesto, y las mujeres. Por lo tanto, entendemos que es el libre albedrío para decidir si existe. Y es simplemente hacia donde nosotros apuntamos la veleta de la intención de nuestro pensamiento, porque ni nuestro pensamiento es nuestro, pero la intención hacia donde nosotros la apuntamos, ese sí es nuestro libre albedrío. Cuando esto sucedió, por eso, cuando cambió esta dirección en su veleta, temían acercarse y ver el rostro de Moshe, porque el rostro de Moshe estaba resplandeciente, tenía la presencia divina. De ahí aprendemos otra lección: aquel que se afana y estudia de día y de noche la sabiduría del Zohar, los malvados le temen, no se le acercan. Esa es una regla muy importante. Está escrito: y vio Israel la gran mano. Esto está en Shemot capítulo 14 versículo 31.
Es decir, vieron todos cómo se iluminaba Zeir Anpin. A esto se refiere la frase, y toda la gente percibía los truenos y relámpagos. No es que era una gran tormenta, no, significa que vieron cómo Zeir Anpin se fortalecía completamente. Esto está en Shemot capítulo 20, versículo 18. Los truenos y los relámpagos. Pero después del cortocircuito cometido, no podían ni siquiera mirar a Moshe. Eso es lo que cambia dentro de la esencia de la persona cuando se posiciona del lado izquierdo. Ya no puede ver la esencia divina de las cosas. Entonces la persona todo lo ve mal, todo lo ve fracasado, todo lo ve perdido, porque ya no conecta con el otro lado, en la esencia divina. Existe un pasaje donde dice que los hijos de Israel se despojaron de sus ornamentos del monte Joreb. Esto está escrito en Shemot, capítulo 33, versículo 6. Y es que se separaron, dice, despojaron de los ornamentos, se separaron de sus propios atributos o de sus vestimentas espirituales para recibir a cambio la armadura de Akadosh Baruj Hu para protegerse de la serpiente. Muchas veces nosotros tenemos nuestras propias vestiduras. Se despojaron de sus atributos para ahora protegerse a cambio de esta armadura, pero de Akadosh Baruj Hu. Pero esta les fue quitada inmediatamente con el error del becerro de oro. Al momento en que dice que quitaron los ornamentos desde un costado del monte. Esto indica que ya no estaban en el centro de la revelación, sino apartados en un costado. Es un estado de distancia espiritual. El monte representa la presencia divina y el hecho de estar al lado refleja esa separación. Por tal motivo, Moshe plantó el tabernáculo lejos, fuera del campamento, para que no se impurificara, pues la serpiente tenía poder sobre ellos. Le llama a el tabernáculo la tienda de la asamblea, pero también le llama del tiempo designado. La tienda de la asamblea del tiempo designado. ¿Qué significa esto? Ya hemos dicho que Malhut es llamado tiempo, porque aquí es donde se manifiesta la sensación o la experiencia del tiempo. ¿Y por qué tiempo designado? Porque el tabernáculo es lo que eleva Malhut. Es decir, el tabernáculo, el tiempo designado, es designar la elevación de Malhut. ¿Y de qué está hablando? De la alcoba nupcial, la que ocurre a través del acto conyugal. El tabernáculo es la alcoba nupcial en la que ocurre el acto conyugal que eleva y corrige. Pero aclara el Zohar que anteriormente el tabernáculo iba a ser una tienda permanente y ahora sería una tienda por tiempo designado. La idea de esto es que la muerte ya no gobernaría el mundo, y eso no fue posible. Había llegado un punto en que la conexión ya no iba a ser interrumpida. Zeir Anpin iba a quedar unida con Malhut permanentemente, significando que el sol iluminaba a la luna. Es decir, que la conciencia gobernaba en todo momento sobre las emociones. Todo eso se perdió. Todo el objetivo de las clases de Zohar es reencontrarnos con esa conexión.